ver qué quiere. Pará, ¿qué son? Los Rolling Stones. 2 litros de... y después... ¿Pero qué rompimos, che? ¿Qué quieren? ¿Qué son? ¿Las exigencias de Elegante? No, qué elegante. ¡El FMI! Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Noche, como decía recién Dugan, cargadísima de información. Me voy a tener que tener paciencia con la voz, que la tengo un poco deteriorada, pero créanme que hay mucha información fresca, nueva, que viene de Washington y que tiene que ver con tu bolsillo. Atención, hasta las 12 vamos a estar con el hashtag Brotes Verdes intercambiando justamente allí entre todos, toda la comunidad de televidentes, lo que quiera en redes sociales, hashtag Brotes Verdes, ahí en Twitter y en Instagram. Hoy, en este momento, está la plana mayor con los ojos puestos entre Washington y Nueva York. Allí la jefa del fondo, Kristalina Georgieva, hace un ratito acaba de terminar esta reunión con Martín Guzmán. Martín Guzmán, el ministro de Economía, que, bueno, tiene en ella una aliada y que celebró a su manera la supervivencia de Georgieva después de una embestida muy fuerte que sufrió a partir de los presuntos actos de manipulación de un ranking de clima de negocios donde dice el nuevo presidente del Banco Mundial, ella era vicepresidenta allí, que años atrás benefició a China para que ascendiera en ese ranking. Esta historia te la contamos acá en Brotes Verdes hace como 3 semanas, pero lo que tenés que saber es que este fin de semana XXL para nosotros recrudeció esa embestida y estuvo ahí, a punto de ser eyectada, como lo fue en su momento Dominique Strauss-Kahn, el francés, en un escándalo de otras características, no específicamente profesional. Ahora, ¿por qué digo que se juega tu bolsillo en la negociación secreta por ahora que lleva adelante el gobierno con el Fondo Monetario? Bueno, ahí vamos a lo exclusivo. Esta reunión que tuvo Guzmán con Georgieva fue una de las 2 importantes, otra la tuvo con el Tesoro de Estados Unidos, no con la secretaria del Tesoro, con Janet Yellen, sino con su asesor, con David Lipton, a quien ya había visto, fíjense ustedes con qué mal semblante, allí cuando se encontró en julio con la secretaria del Tesoro de Joe Biden. Ese hombre que está al lado de la mujer de canas es David Lipton, el que se parece a Zamora, como dijo la vez pasada nuestro camarógrafo Pedroso. Ese hombre, David Lipton, fue uno de los que le dio la montaña de dólares a Mauricio Macri para que fuera reelecto. Él era el número 2 de Christine Lagarde y fue eyectado del Fondo Monetario precisamente por ese acuerdo que contravino todos los acuerdos, todos los convenios constitutivos, todos los estatutos del fondo, porque Donald Trump quería que Macri fuera reelecto. Bueno, ahora, avatares del establishment norteamericano, Lipton está como demócrata, halcón demócrata que es, al lado de Janet Yellen, una mujer que a priori podría parecer favorable a Guzmán, porque está casada con quien recibió el premio Nobel junto con Joe Stiglitz, que es el padrino académico de Guzmán, pero que sin embargo le volvió a prodigar algo de frío al ministro en la jornada de hoy. No lo vio personalmente, lo recibió David Lipton, el hombre que la mira allí en esta foto de julio. ¿Qué es lo que tengo de Estados Unidos, de lo que pude conversar esta tarde? Bueno, no estamos cerca, pero tampoco rompimos, me dijeron, no estamos cerca del acuerdo con el Fondo Monetario. Lo que estima el gobierno es que este acuerdo se va a producir a principios del año que viene. A principios del año que viene quiere decir entre enero y marzo, porque en marzo ya se produce un vencimiento impagable, como todo el perfil de vencimientos que dejó Mauricio Macri. Y lo que falta es que el Fondo Monetario ceda en las condiciones draconianas, leoninas, que impone tradicionalmente su staff. Y que más allá de que Georgieva le pueda tener simpatía o no a Martín Guzmán, son las mismas condiciones que ya les mostramos acá. Acaban de firmar también Senegal, acaba de firmar Ucrania, acaban de firmar los países que celebraron stand-by durante la pandemia. ¿Qué más me contaron? Bueno, el Fondo Monetario reconoce que la Argentina tiene que crecer, que tiene una crisis social, que necesita crear empleo.
para que ese crecimiento sea repartido de manera más o menos justa, pero necesita también un sendero de repago de esta deuda monumental de 45.000 millones de dólares que dejó como herencia Macri. Dicen que es gradualismo, que lo que piden no es shock. ¿Te suena? Sí, ¿no? Bueno, Estados Unidos, dicen los negociadores del gobierno argentino, no quiere lío en la región, ya tiene bastante con Colombia, con Perú, con Ecuador, con Uruguay, donde viene habiendo también marchas monumentales contra la calle Pou, poco difundidas acá, pero realmente muy, muy populosas. Y lo que sí le preocupa, y lo expresó hoy la economista jefe del fondo, es la inflación. Quieren un sendero de reducción de la inflación, los que tuvieron hoy esta serie de reuniones, insisto, de altísimo voltaje político y económico en Washington durante lo último de la jornada de hoy. Viajó Mansur, el nuevo jefe de gabinete, está viajando en estas horas, no a Washington, sino a Wall Street, y ahora vamos a ir a él, porque, claro, lo que ocurrió hoy al mediodía también fue de altísimo voltaje político, pero fue acá en Buenos Aires, en la Casa Rosada. Alberto Fernández se vio con algunos de los más importantes empresarios de la Argentina. Ahí tienen la foto. Están sonrientes Alberto Fernández, Sergio Massa, Juan Mansur, y al lado de Mansur, fíjense ustedes al final de la foto, Guado de Pedro, ministro del Interior y representante allí de la cuotaparte kirchnerista, como me dijo hoy un importante referente de ese sector, dentro del Frente de Todos. Ahí se los vio a Marcos Bulgeroni, a Francisco de Narváez, a quien van a ver ahora allí. Estuvo a su lado Marcelo Mindlin, ahí en primer plano, el zar de la energía. Estuvo Hugo Ernequian, estuvo Javier Madanes Quintanilla, el dueño del aluminio aquí en la Argentina, el hombre de Aluar. ¿Y qué dijo el presidente allí? Va a haber acuerdo sí o sí con el Fondo Monetario. Les digo textualmente la versión de uno de los empresarios que acabo de mencionar, es off the record, es uno de estos. Dijo, nos prometieron que va a haber acuerdo sí o sí con el Fondo Monetario, que se van a convertir aceleradamente los planes sociales en empleo genuino o privado, y nos juraron amor y acercamiento al sector privado durante lo que queda del mandato. Esto, que ya lo venía haciendo en voz baja el nuevo jefe de ministros, el ministro coordinador Juan Mansur, que tiene muchos le vieron solamente el volumen político, como repitieron hasta el cansancio de sus voceros, la capacidad de gestión. Pero lo que aportó Mansur, más que votos o más que gestión, es contactos con el establishment de todo tipo. Esto es lo que también confirman ahora que empezó a sentarse las fuentes oficiales que pudimos consultar. Bueno, Mansur se va a sumar a la gira de Martín Guzmán, que hoy terminó las reuniones importantes ahí en Washington, se va a Wall Street, y ahí en Wall Street es donde se le va a sumar el nuevo jefe de gabinete. ¿Qué más de Estados Unidos? Bueno, ¿por qué el acuerdo va a ser el año que viene y ya no este? Lo que les explicó el presidente a los empresarios es que lleva como mínimo 2 semanas el tratamiento acá en el Congreso, otras 2 semanas el tratamiento allá en el board del Fondo Monetario, en el directorio, y que, bueno, eso ya es un mes, más la campaña electoral, más las elecciones, en fin. ¿Por qué te digo que se juega tu bolsillo acá? Bueno, ahí está Juan Mansur con un personaje clave que lo espera en Nueva York con otro sector importantísimo de la plana mayor del empresariado. Ese hombre que ven ahí al lado de Mansur, a la derecha, solo geográficamente del jefe de gabinete, es Gustavo Cinossi. Gustavo Cinossi, el de barbita, calvo, es un tipo muy influyente en el establishment local, pero además un hombre de la OEA, un hombre clave de los servicios de inteligencia y de la diplomacia norteamericana. Él fue quien le abrió las puertas a Mansur de los Estados Unidos, está conectadísimo, lo estuvo durante el kirchnerismo, era una especie de puente con la Embajada de Estados Unidos, después lo estuvo también durante el macrismo y ahora, bueno, reveló su verdadero patrón, ¿no? Sus verdaderos mandos naturales
al aparecer en la OEA como funcionario. Hay muchas fotos de Sinosi con Mansur y Sinosi, como les digo, lo está esperando en Nueva York al jefe de ministros, junto con otro grupo importante de empresarios. Ahora, en este momento, están cenando en uno de los restaurantes más caros, de los salones de fiestas más caros de Manhattan, Eduardo Ernequian, el zar de los aeropuertos, Alejandro Bulgeroni, uno de los petroleros más importantes de la Argentina, Cristiano Rattazzi, el jefe de Fiat Auto, integrante del clan Agnelli, y Adelmo Gavi, hombre de las finanzas, que también supo integrar el grupo de los 6. Este es el círculo rojo, son los dueños, ¿no? No es el círculo púrpura, no el círculo rojo, es el primer anillo de la superélite de la Argentina. Son ellos los que le están fijando sus condiciones de gobernabilidad al frente de todos de acá hacia 2023. Ellos están negociando antes que el Fondo Monetario. Y fíjate vos qué interesante que los empresarios, la primera condición que fijan los dueños de la Argentina es que el gobierno acuerde con el Fondo Monetario Internacional. Ese es el carácter político del corset que le dejó Macri a este gobierno y que este gobierno no supo, no pudo, no quiso terminar de desarmar. Porque, claro, una es la relación de fuerzas que hay hoy con el Fondo Monetario y otra es la relación de fuerzas que había al principio de este gobierno, ¿no? Con capacidad de movilización, con un triunfo en primera vuelta, con una deuda a todas luces impagable, que además era responsabilidad del propio Fondo Monetario. Ahora esa responsabilidad empieza a diluirse. La busca resaltar nuevamente Martín Guzmán en los comunicados que sacó hace minutos nada más, pero claro, ahí empieza a jugarse nuestro bolsillo. Porque ¿qué le dijeron los empresarios, además de que quieren un acuerdo con el Fondo Monetario, al presidente? Le dijeron, nos preocupa la rigidez del marco laboral. ¿Te suena eso también, no? Bueno, esto es lo que viene diciendo también la oposición de derecha, Juntos por el Cambio, que, bueno, presentó incluso proyectos de ley, como el de Martín Lustó, como otros que han circulado últimamente, para reformar la ley de contrato de trabajo y, por ejemplo, eliminar la indemnización por despido sin causa. Esto está presente en las conversaciones con el Fondo Monetario, pero no como algo perentorio. Lo que sí le interesa al Fondo Monetario es que Argentina ajuste el gasto, que deje de emitir pesos para financiar ese gasto y que suba también la tasa de interés para remunerar mejor a los dueños de los pesos que, bueno, están cobrando una tasa jugosa porque se mantienen, entre otras cosas, las LELIQs. Bueno, en ese contexto es que aparece como el gran problema que aparece, efectivamente, la inflación. La inflación de septiembre, ustedes saben, fue superior a la de agosto y rompió una racha bajista que venían celebrando el ministro de Economía desde aquel 4,8% que dio en marzo, que preocupó tanto, encendió tanto las alarmas. ¿Qué es lo que va a definir la inflación? En definitiva, la inflación va a definir si la recuperación post-pandemia tiene un carácter progresivo o regresivo. Por decirlo en términos de la vicepresidenta, si se los quedan 4 vivos o si se distribuye de manera algo más justa. ¿Por qué digo algo más justa? Pues ya partimos de una base de injusticia, que es que los más ricos en todo el mundo durante la pandemia se hicieron más ricos y el resto, no los pobres solamente. Se suele mirar solamente al 40% de pobreza. No, el 99,9% restante de la población perdimos. Y por eso el tema de hoy es tan importante. Hoy vienen dos muy prestigiosos economistas, Jorge Gallero y José Sbatella, que son especialistas en guaridas fiscales y en empresas offshore. A mí me resulta muy curiosa la tolerancia social que hay acá en la Argentina al delito de guante blanco que configura la empresa offshore y la guarida fiscal. El uso muy sostenido por parte de la mayoría de los que hoy estuvieron con el presidente, por ejemplo, de este tipo de estructuras para controlar sus empresas y eludir parte, por lo menos eludir parte del pago de sus impuestos. Ahora, el tema es que hasta las PASO,
el gobierno venía frenando, venía aplicando un ajuste a pedido del Fondo Monetario. Muchos se enojaban cuando lo decíamos acá, pero la verdad que lo venía haciendo. Y se vio en las políticas desplegadas después de las PASO. Ahora, esto que la oposición llama el plan platita, por lo que dijo Daniel Goyán, es un ejercicio de expansión fiscal para intentar reavivar la economía. Eso ya está pasando. Ya está el refuerzo del salario familiar que anunciaron la semana pasada, está el alivio de ganancias, está la moratoria para que se jubilen los que no tienen la edad todavía para jubilarse, está la moratoria para las mujeres que tienen hijos y que no tuvieron aportes para que también se jubilen, está el refuerzo de la tarjeta alimentaria, hay muchas medidas que se desplegaron y que, bueno, la oposición denuncia que son electoralistas, soslayando que Macri en 2017 dio 2,5 millones de créditos Argenta entre las PASO y las generales solamente para ganar esa elección, cosa que consiguió. Había perdido las PASO y las dio vuelta en las definitivas de 2017. Ahora, por la demanda ya está dado el estímulo. Lo que falta es ver cómo responden los precios. Si los precios se comen todo ese estímulo, vamos a estar en la misma que al principio. Y no es un problema de emisión de pesos sí o no. Es un problema de cómo se enfrenta el problema inflacionario, cosa que vamos a hablar ahora también con los economistas que nos vienen a ver. ¿Qué dispuso el gobierno? Reemplazar a Paula Español por Roberto Feletti. Y ahí una primicia que tenemos para ofrecerles a ustedes. Mirá, a esta hora, 23:15 más o menos, una novedad que todavía no se conoce. Roberto Feletti vuelve con una conocida del Gabinete Nacional que ahora va a ser subsecretaria de Estado. Vuelve Débora Giorgi al gabinete, quien fuera la ministra de la Producción durante el último tramo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que fue compañera de Feletti en La Matanza durante todo el macrismo. Recordarán ustedes, Feletti fue secretario de Hacienda en La Matanza y Débora Giorgi fue secretaria de la Producción. Bueno, lo que me confirmaron hace instantes nada más es que en la Secretaría de Comercio va a recalar Roberto Feletti, ustedes lo conocen bien, aquí de la pantalla de C5N, pero también Débora Giorgi debajo suyo para estudiar las estructuras de costos, para darle otro abordaje paralelo a la pelea contra las alzas de precios. Esta es la batalla decisiva que libra el gobierno. No tiene final asegurado, pero es donde en definitiva se va a jugar, como les decía, quién termina beneficiado por el rebote post-pandemia, que ya se está dando, pero en forma insular, con algunas personas que lo están viendo, que están sintiendo en carne propia, y con muchas otras que no. Lo que hay en definitiva es una cinchada distributiva, y eso es lo que fueron a conversar los dueños de la Argentina hoy con el presidente Alberto Fernández. En esa cinchada distributiva es que se juegan nuestros bolsillos, porque la inflación, es cierto, se puede intentar bajar como la intentó bajar el Fondo Monetario de la mano de Mauricio Macri. No funcionó aquel abordaje. ¿Y cómo terminamos? Con los sueldos 23% por debajo del momento en el cual asumió Macri, en términos reales. Ahora, si este abordaje, el abordaje heterodoxo, va a funcionar, todavía no lo sabemos. Tampoco sabemos siquiera si va a ser ese el abordaje que tenga el gobierno. Feletti dijo que sí. La impronta, la trayectoria de Débora Giorgi también sugiere que sí. Pero del otro lado está el Fondo Monetario. Y para el Fondo Monetario, la inflación es un problema macroeconómico, igual que para esos empresarios que acabas de ver, y así lo expresaron todos los miembros del staff que estuvieron hoy con los funcionarios argentinos. Es una visión diferente desde lo teórico, pero también desde lo práctico, porque el Fondo Monetario, cuando entra en los países, cuando celebra un acuerdo, se mete en todo. Y es muy probable que si vuelve a subir la carne y el gobierno tiene que disponer un freno a las exportaciones de carne, bueno, quizás lo acepte Julián Domínguez, que cuando vino acá hace 2 semanas dijo, vamos a tratar de flexibilizarlo. Ahora, ¿lo aceptará el Fondo Monetario?
¿Habrá que ir a pedirle permiso a Kristalina Georgieva cada vez que haya que tomar una medida para intentar frenar la inflación con otras vías? ¿Habrá que ir a pedirle permiso a Kristalina Georgieva para tomar cualquier determinación que afecte los intereses de los empresarios que piden el acuerdo con el Fondo Monetario como garantía para sus negocios y para invertir también, para generar empleo? Bueno, son los límites de lo que Juan Carlos Torre, el sociólogo que citábamos la vez pasada, detectó para la inversión privada. La inversión privada, lamentablemente, no está generando empleo en la Argentina, diría yo, desde hace 10 años. Hay otra economía que existe y que le da el sustento a millones de personas en la Argentina. Esa economía, la economía popular, es una economía que el Fondo Monetario no entiende y no le caben los modelos ni en los esquemas. ¿Tendrá lugar en el gobierno del Frente de Todos después de que se firme el acuerdo con el Fondo Monetario? Bienvenidos, bienvenidas. Así arranca Brotes Verdes. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Siemens cumple 50 años en la mesa de las familias argentinas y para celebrarlo sigue lanzando promos increíbles. Si querés ser cliente Siemens, hay una promo para vos. Con la compra de tu primer botellón, te llevas otro botellón sin cargo. Entrá en las redes sociales @Siemens Central y entérate. Y además, tomando Siemens, ayudás al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Todos los productos Siemens están elaborados y controlados con altos estándares de higiene y calidad. Entrá ya a siemenscentral.com y hacé tu pedido. La entrega es sin cargo y en el horario que vos elijas. Siemens, pureza bien protegida. Más patrulleros, más alarmas, más cámaras, más efectivos, más iluminación, más seguridad. Municipio de Morón, corazón del oeste. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. En nuestro país preferido del planeta azul, la República Argentina, se da un fenómeno muy curioso. Mientras los precios de los alimentos no paran de subir, los casos de coronavirus no paran de bajar. Por esa razón, los argentinos de a poco vuelven a la escuela, al trabajo, a la cancha y también a practicar turismo. Salimos a las 11 de la mañana de Mar de Ajó. Son las 8 de la noche. Con una parada de aproximadamente 30 minutos. Qué placer manejar un montón de horas para descansar unos pocos días en un punto turístico colapsado de gente. Los terrícolas se dan los gustos en vida. Pero además, el turismo es una industria que genera muchos puestos de trabajo. Lamentablemente, no todos tienen la posibilidad de irse de vacaciones. Por eso, el gobernador de la provincia de Buenos Aires propuso lo siguiente. Acabamos de establecer un programa con viaje de egresados gratis para 220.000 chicos y chicas en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora la juventud va a poder tener su viaje de egresados en vez de quedarse en casa mirando videos de Milei. ¿Todos contentos? ¿Todos? No, una pequeña porción de la población se resiste a que los pibes tengan su viaje de fin de curso. El mamarracho de Axel Kicillof para tratar de comprar el voto joven, regalándole el viaje de egresado. No, ya son pornográficos estos tipos. ¿O no? Bueno, en algo tiene razón. Si le ponen pornografía en el viaje de egresados, seguramente va a haber una bruta fiesta de la nieve. Y eso quizás sea demasiado. En fin, uno de los que salió a criticar duramente la medida es el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli. ¿Y ahora regalan viajes de egresados? ¿Por qué este hombre cuyo hijo viajó durante la segunda ola de coronavirus a su viaje de egresados en Cancún y volvió con un PCR trucho y enfermo de COVID, está en contra de los viajes de egresados sostenidos por el gobierno? Me parece que hay dos realidades muy distintas. Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo. Y otra cosa es vivir en la 2124, en Zabaleta, en la 1114, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro. Los despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a realizar un viaje de egresados, fíjense de verdad que hayan terminado las clases o si no terminaron ustedes en la clase social equivocada. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias.
Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. En el kilómetro 46 seguimos combatiendo al virus. Más de 200.000 pilarenses pusieron el brazo y se vacunaron. Más de 190.000 tuvieron síntomas y se testearon. Acércate para vacunarte. Más de 200 trabajadores de la salud están listos para cuidarte. Sigamos combatiendo al virus. En el kilómetro 46 te estamos esperando. Pilar, presente con futuro. La semana pasada, en la revelación de los Pandora Papers, Argentina figuró tercero en cantidad de beneficiarios finales de cuentas en guaridas fiscales no declaradas ante el fisco. Estuvo primero Rusia, después Gran Bretaña y después Argentina. Ustedes me preguntarán, ¿guarda relación eso con el tamaño de nuestras economías? No, en absoluto. Hoy nos acompañan Jorge Gallero, exdirector del CEFIDAR, uno de los máximos especialistas del país en guaridas fiscales, en empresas offshore, y José Batela, que fuera jefe de la unidad antilavado de la UIF y antes jefe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, sí, del organismo antimonopolios. Me parece que hace mucho que no se los ve en televisión, así que realmente les agradezco por haber venido. Es un honor que estén en Brotes Verdes. Bueno, gracias a vos. ¿Es una manía argentina, Jorge, la de las offshore? ¿Una manía del establishment del 1% argentino? No, es un problema universal a esta altura del partido. Argentina fue precursora, ¿eh? Porque tuvo una muy vieja y histórica reacción al populismo que desembocó en una serie de frustraciones muy grandes y enconos y polarización que llevó muy rápidamente a los sectores dominantes, al establishment, a volcar hacia afuera, a evadir y poner a buen resguardo afuera capitales usando el sistema incipiente de paraísos desde hace mucho tiempo. ¿Cuánto más o menos? Fue precursor. Y esto empezó después de la Libertadora, digamos, muy marginalmente, pero desde los 60 se hizo muy fuerte. Y desde los 75-80, desde el proceso, hasta la hegemonía de Thatcher-Reagan y la explosión del sistema financiero internacional desregulado y todo el sistema de guaridas fiscales que ocurre en ese momento, o sea, la apoteosis de la guarida se desata 70-80. Bueno, a ese momento Argentina, que venía con buena experiencia, escaló, ¿no? ¿Hay forma, José, de combatir esto, por lo menos de morigerarlo? Estados Unidos lo está intentando, ¿no?, con sus propios empresarios. Sí, están las leyes, están las leyes básicas internacionales, que son las que debe cumplir el sistema antilavado y los sujetos obligados para pasar la información. Está bien, pero se sigue haciendo. Está la ley, echa la ley, echa la trampa. Por eso, el tema es que Argentina es especial en esta situación de la trampa, vamos a decir. ¿Por qué? Y porque hay una naturalización de que el delito no es delito. Esta es la visión que uno ve no solo en los sectores dominantes, que han justificado públicamente, incluso el anterior director, el presidente de la UIF, que me reemplazó a mí en el 2015, lo primero que dijo era que era natural que los ciudadanos argentinos que tuvieran excedentes los llevaran afuera porque acá había inestabilidad y después el expresidente Macri dijo que era natural que se enriquecieran los que la única posibilidad de sobrevivir un negocio era evadiendo. Bueno, no solo ellos dos, también el exministro de Economía Nicolás Dujovne. ¿Tenés la etapa de noticias de aquel momento, Rodo? Porque tenemos una etapa, ahí está, mirá. Lo que reveló en su momento Nicolás Dujovne, que también en simultáneo salió en el cohete a la luna por parte de Horacio Berbisky, es que blanqueó fondos que tenía sin declarar por un monto que le habría valido la cárcel en caso de que lo hubieran detectado.
hay gente que nos está mirando que seguramente sabe que hubo pocos, pero hubo algunos empresarios que fueron a la cárcel, efectivamente, pero que casualmente eran empresarios dueños de medios de comunicación críticos de aquel poder. Exactamente. A él no le pasó, ¿no? Claro, bueno, esa es la situación. En realidad, la naturalización, incluso a nivel popular, de que evadir es lo normal y que nadie se puede sobrevivir económicamente en la Argentina, eso para mí está atrás de todo el esquema que explica la tercera posición de Argentina en evasores y fugadores de capital. Jorge, digamos. ¿Qué pasa que después de de Panama Papers, de Paradise Papers, de Offshore Leaks, ahora vuelve a ser Argentina top 3 acá? ¿No escarmientan, buscan otras plazas, les da igual? No, hay movimientos. Los bancos globales que juegan con esto y las guaridas más serias, entre comillas, se sacan de encima a los minoristas, al chiquitaje, las cuentas relativamente pequeñas que no se mueven, y obviamente tratan de quedarse con la crema, los grandes clientes, que son las corporaciones multinacionales y las locales también, que ya operan a esta altura, en general en toda Latinoamérica, pero muy particularmente en Argentina. La vieja gran burguesía nacional opera como las transnacionales a estos efectos. No hay diferencias. Y si no, en la mesa que vos mostraste con el gobierno, bueno, hay al menos un empresario importante, el Grupo Urnaquian, que tiene su matriz en Delaware. No, todas. Me parece que todos los que vimos recién tienen estructuras offshore. Algunos más conocidos, otros menos conocidos. Pero en el caso de Urnaquian, siempre oficialista, la tienen en Delaware. El estado de Biden. Delaware. El estado de Biden. Es cierto, no lo había pensado. Debería llevarnos a ver el otro lado de la cosa. ¿Cuál es? Porque Argentina aparece entre los múltiples evasores. Pero ¿quiénes son los beneficiarios de este sistema? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que generaron, mantienen y nos distraen con cosas como todas las filtraciones estas que no van al fondo de la cuestión y no muestran la verdadera estructura de ese sistema? Y en primer lugar es la hermandad anglosajona, Estados Unidos y Gran Bretaña, que por sí y con la constelación de pequeñas guaridas fiscales que tienen, los territorios de Su Majestad, Isla de Man, Jersey, etc. Marshall, Vírgenes. Claro, y las posiciones del Caribe de los Estados Unidos que se suman a sus estados cada vez más activos en esto. Bueno, la hermandad anglosajona explica la porción más grande de la atracción de fondos negros fugados en todo el mundo. José, vos decías, hay ley frente a esto. Sí, Dijo Ricardo Nissen, el jefe de la Inspección General de Justicia, están prohibidas desde 2005 las offshore, pero las siguen armando, ¿no? Bueno, por eso. Acá hay una situación que llama al cumplimiento de la ley, diríamos, y al cumplimiento de la ley y arriesgar en la aplicación de esa ley. ¿Y qué harías vos para que se aplique? Y acá hay dos situaciones, para estas dos situaciones, la del Panama Papers y la de Pandora, donde hay listados de personas y información. ¿Y qué se puede hacer con eso? Con ese listado de información se puede utilizar tanto la FIP como la UIF el pedido de confirmación de los datos que están ahí, porque son informes de otra fuente. Claro. Bueno, lo que tiene la FIP por ahora es una investigación sobre 3.000 cuentas de residentes argentinos alrededor del mundo, gente con altos patrimonios que declaran una cuenta afuera, pero con un monto muy inferior al que reportan los países que intercambian información, o omitieron directamente declarar estas cuentas. En fin, hay 3.000 cuentas que están siendo auditadas en este momento, ya 20 contribuyentes a quienes los bajaron del blanqueo de 2016 y a ellos solos les cobraron 600 millones de pesos en impuestos evadidos. Por eso yo me imagino es la punta del iceberg. Bueno, la punta del iceberg. Pero la punta del iceberg implica no solo eso, sino que si yo no tengo el listado, veo que hay información de fondos que están depositados que no fueron declarados. La de mínima es pedir
una cautelar y embargarle los fondos hasta que se termine la investigación. Que no puedan mover los fondos, porque acá ni la prisión les importa a ellos, porque las prisiones en delitos económicos lamentablemente son pocas y es difícil llegar, pero sí se puede congelarle los fondos hasta que se termine. Como los delitos económicos duran 12 años en Argentina, puede ser que tarde 12 años embargado, pero por lo menos esa sanción se puede intentar, más allá de que la justicia argentina es proclive a no actuar en los casos de delitos económicos o de prolongarla, ¿no? Es decir, ahora seguimos, Jorge. Lucía Isikoff nos trae un informe sobre el cual también quiero que participen ustedes, sobre la voluntad de dialogar que muestran los distintos sectores de la política. Ya vimos, arrancada la campaña hacia el 14 de noviembre, que algunos directamente ni siquiera se quieren sentar a conversar. ¿Es así, Lucía? Buenas noches. Es así, Ale, buenas noches. Y de lo que vamos a hablar hoy es de los puentes rotos y la pregunta que preocupa hoy en la política, que es ¿con quién va a dialogar el Frente de Todos, el oficialismo, después de noviembre? Es una pregunta con respuesta en construcción, porque obviamente todavía falta una elección y no se sabe cómo va a ser el escenario, pero lo que se empieza a armar, lo que se empieza a configurar, es justamente un escenario de poca voluntad de diálogo, poca voluntad de acuerdos políticos por parte de la oposición, lo que complejiza mucho el panorama. Empezamos mirando lo que decía Sergio Massa con el colega Iván Jagroski este fin de semana. Decía Massa, después de las elecciones vamos a llamar a un gran acuerdo con la oposición. Esta es la voluntad de Sergio Massa, que también decía, bueno, hoy la oposición relativicemos las posturas que están teniendo porque ellos están en campaña y después de la campaña van a querer dialogar o algunos sectores lo van a querer hacer. Esa era la voluntad de Sergio Massa. Acá vemos esa expectativa contrastada con la realidad que vivió Sergio Massa justamente la semana pasada. Mirá el Congreso, cuando se trató la ley de etiquetado frontal, ves casi la mitad del Congreso vacío porque Juntos por el Cambio dejó sin quórum al oficialismo en la amenaza latente que conlleva esta foto, que es la posibilidad de parálisis del Congreso después de la elección. Que los 2 años que vienen sean así todas las semanas. Que sean así, ¿sabes por qué? Porque la ley de etiquetado frontal, justamente, más allá del lobby empresario, del cual, bueno, hemos hablado, tenía un amplio consenso en la política y en Juntos por el Cambio y en la oposición. Es decir, este vaciamiento del Congreso tiene poco que ver con el tema que se estaba tratando y más con la voluntad de marcarle la cancha al oficialismo. Y vamos a ver esto, la amenaza latente, que es, pueden hacer un nuevo grupo A. Lo dijo Máximo Kirchner en la sesión y es un poco a lo que está apuntando Juntos por el Cambio. Si se repitiera la elección de septiembre, sabemos que no va a salir tal cual, obviamente no van a ser los mismos resultados, pero se puede, bueno, poner más en desventaja el oficialismo después de la elección o ganar mayor ventaja. Si se repitiera septiembre, en diputados, bueno, Juntos por el Cambio no alcanza la primera minoría, pero queda ahí cerquita, a un diputado de diferencia del Frente de Todos, lo que implica que si mejoraran un poquito esta performance, pueden ir, como están amenazando y como están diciendo, moderados y autopercibidos moderados y halcones de Juntos por el Cambio que quieren ir por la presidencia de la Cámara de Diputados. Esa es la expectativa hoy. Y en el Senado, bueno, sabemos que el Frente de Todos, Cristina Kirchner en el Senado, se quedaría sin quórum si se repitiera la elección de septiembre y por eso insiste la oposición con los nuevos spots que lanzó Juntos por el Cambio. Nos faltan 5. Si le sacamos 5 senadores, llegamos al quórum y frenamos al oficialismo. Esta es la amenaza hoy latente y va más allá del Congreso, trasciende el Congreso y vamos a ver la última, porque acá lo que vas a ver son los actores políticos de la oposición, cada uno con intereses distintos y cómo podrían llegar a jugar. Y me centraría en 2, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Patricia Bullrich lo que está diciendo, lo dice públicamente en sus últimas entrevistas y es lo que promueve el sector que lidera Patricia Bullrich, es directamente no dialogar. Es golpear constantemente al gobierno y no llegar a acuerdos políticos. Una política muy de dinamitar cualquier tipo de acuerdo que se pueda llegar a hacer con el peronismo. Y después tenés a Horacio Rodríguez Larreta, que está más interesado en que haya algunos acuerdos, claro, sobre sí. todo
Vos lo mencionás. Era el dialoguista, supuestamente. Porque además está pensando en su propio proyecto 2023 y, por ejemplo, cerrar el acuerdo con el FMI es algo que particularmente le interesa a Horacio Rodríguez Larreta. Claro. Entonces, también afectaría su propio panorama. Juega ahí también la relación personal de amistad con Sergio Massa. Ambos creen que van a poder dialogar. Ahora, hay Juntos por el Cambio, el sector moderado, muy empujado, muy tironeado por lo que es el ala dura. Y ya lo vimos en María Eugenia Vidal, que está diciendo que quiere ir por la presidencia de la Cámara de Diputados. Fagocitado, Luz, prácticamente fagocitado. Sí. Esa declaración de María Eugenia Vidal cuando dice, supuestamente moderada en el origen, cuando dice vamos por la presidencia de la Cámara de Diputados, remite a la última vez que pasó eso, que la oposición controló la Cámara de Diputados. Sí. Fue un momento difícil para la Argentina, hace 20 años. Bueno, muchos creen que la posición de María Eugenia Vidal también tiene que ver con que ella, quedó un poco incómoda en su traspaso de la campaña de la provincia a la ciudad de Buenos Aires y a veces se explica por la exageración de los conversos, ¿no? Tener que, fue muy dañada, muy hasta insultada, te diría, por militantes de Patricia Bullrich cuando ella anunció que iba a ser candidata. Digo, si uno mira las redes sociales, ve eso, ve una lectura de la atacaron mucho, algunos trolls y algunos militantes, y entonces tal vez responda un poco a eso, ya que está viendo hacia dónde va el voto en la ciudad de Buenos Aires, bueno, su discurso, pero creen en el oficialismo que se va a poder hablar con María Eugenia Vidal. Pero un panorama bastante complicado para lo que viene después de noviembre en términos de acuerdos políticos, que es en definitiva lo que quiere hacer el gobierno. Interesante. Vamos a volver a la discusión económica después de estos brevísimos avisos. En Tigre, al volante, alcohol cero. Es simple, si vas a tomar, no manejes. Ahora, si querés o tenés que manejar, no tomes alcohol. Tu vida y la de los demás está en tus manos. Tigre Municipio. En el kilómetro 46 seguimos combatiendo al virus. Más de 200.000 pilarenses pusieron el brazo y se vacunaron. Más de 190.000 tuvieron síntomas y se testearon. Acércate para vacunarte. Más de 200 trabajadores de la salud están listos para cuidarte. Sigamos combatiendo al virus. En el kilómetro 46 te estamos esperando. Pilar, presente con futuro. Despacio. Poco a poco. Corriendo. Acá se produce. Banco Provincia. Hablábamos de inflación y los quiero incorporar también a Gallero y a Sbatella en este tema. Sí. ¿Es un problema estrictamente macroeconómico la inflación, Jorge? La macroeconomía importa y mucho, pero también tiene que ver con relaciones de poder y de fuerza entre el Estado y los sectores económicos que se desbocan. Y este gobierno asumió con unas necesidades de emisión imposibles de eludir, que sobre todo cuando la pandemia se desencadena, ¿no? Era un desastre tal que no tenía más opción, tratando de limitar la cosa, que emitir. Eso siempre impulsa en algo los precios, pero me parece que ha sido muy determinante una actitud muy condescendiente respecto del crudo poder económico y la no apelación a los instrumentos, posibilidades de fuerza que la legislación y la estructura estatal con su debilidad tiene para hacer frente a esos abusos. El combate a los monopolios que llevabas adelante vos cuando estabas al frente de la yo quiero que quede claro que la inflación es una decisión política de los grupos económicos, no es un problema macroeconómico. Yo tuve la suerte o la desgracia de ser director de la DGI en el 89, el proceso que se largó en la hiperinflación. La hiperinflación no fue un error del alfonsinismo ni del presidente, fue una decisión política tomada por los grupos económicos que dejaron de pagar impuestos en febrero del 89 y volvieron a pagar impuestos cuando lo hackearon a Menem para hacer el acuerdo que implicó lo de Cavallo. Fue una decisión política duplicar los precios y dejar de pagar impuestos, de financiar al Estado para generar un golpe de mercado. Esa arma política, lejos de haberse perdido, sigue vigente. O sea, la decisión política en noviembre del 2020 de empezar a subir los precios cuando se estaba controlando acá la inflación al 36%,
y viendo que venía el ingreso del golpe de inyección que estaba dando este gobierno, implicó que la inflación del 2 y pico por ciento de golpe la subieran al 5 de vuelta, y estamos de vuelta en la inflación de Macri, 52% ahora. Esta es una explicación del fenómeno inflacionario muy distinta a la que se vio, fíjate vos, en este video que también quiero compartir con ustedes este fin de semana en una mesa tradicional de la televisión argentina. Te dije que te iba a contar el plan económico del gobierno. Sí, y bueno, estoy esperando con ansiedad, tipo hace 2 horas que estoy comiéndome todo. Vos no me creías. Ahora vas a ver. ¿Qué es esto que tenés? Esta es la clave, porque si me la llevo a olvidar no lo abro nunca más al maletín, pero... ¿Ves de este lado, por ejemplo? Puede fallar. Ahí está. Abrió. A ver. Hay plata ahí, che. ¿Vos ahí en la cámara no nos votaste para las elecciones? Ahí sale. Genial. ¿Vos no nos votaste? Por favor. ¿Vos no nos votaste? Se acabó la plata. Tengo más para cargar todavía. Sigue saliendo, sigue. Va. Bueno, más allá de lo desagradable que resulta ver a gente, como dijo acá el fin de semana Feletti, enjollada, toda así vestida, con una camarera ataviada como una empleada doméstica de hace 100 años, de uniforme, revoleándose billetes en una jarana, mientras la gente efectivamente, mucha no vio un billete de esos de 1.000 pesos. Lo que encierra esta imagen que acaba de ver es que es la maquinita, la inflación. Pero ¿quién devaluó el peso? Acá lo tenemos bastante gráfico. En 2017, un billete de estos de $100 se podía comprar con estos pesos. Valía 16 y pico, 17 mangos el dólar. Esto era el valor del peso a mediados del gobierno de Macri. Apenas 2 años después estaba a 62. Es muy parecido a lo que pasó después de la convertibilidad, que se fue de 1 a 4, después bajó a 3. O sea, de 1 a 3, bueno, acá de 16 a 62. Para comprarte uno de estos, de $100, tenías que oblar todos estos pesos. Y en 2021 es mucho más caro el dólar, pero no tanto como lo terminó resultando de 2017 a 2019. O sea, aún con la pandemia y con la mega crisis económica que tuvo el gobierno de Alberto Fernández, pasó a valer 100 mangos. Este es el oficial. Podría tomar el blue y que esto fuera 185, lo que vale hoy el blue, pero lo tendría que comparar con 85 que valía acá, no con 62, porque Macri ya dejó un dólar blue porque había instaurado el cepo. Esta devaluación de tu sueldo, esto, entre 2017 y 2019, no pasó mientras imprimían grandes cantidades de pesos y se la tiraban a la marchanta, así como mostró recién Tetaz. Lo que pasaba en ese momento es esto. Había una aspiradora de pesos que se chupaba a todos, ¿eh? Todos. Y se los quedaba. No los disparo, no los estoy disparando, los estoy aspirando. Eso es lo que hicieron entre 2017 y 2019. Y aún así, la inflación fue récord. José, ¿es la emisión la fuente de toda inflación, como dice Tetaz? Es mentira. La emisión no es... Vuelvo a lo mismo. Es una decisión política de los grupos económicos que tienen la principal arma de desestabilización de los gobiernos populares. Ellos manejan el sistema y la matriz de precios y es imposible sobrevivir un proceso democrático si eso no se ataca de frente con la legislación vigente y se aplica. Lo que vos dijiste, Jorge, que no se atacó. Un minuto, 30 segundos. Y la oposición, llevándolo al payaso de Tetaz,
que es economista de nombre, a sostener esa actuación, es recontrafuncional a los poderes desbocados que empujan los precios hacia arriba. Gracias a ambos por venir a Brotes Quiero decir Verdes, una cosa. Lamentablemente, Tetaz fue alumno mío en primer año de la Facultad de Ciencias Económicas. Y fracasé. Reconozco que fracasé. José, Ahí lo gracias por tenemos. venir. Jorge, gracias por venir. Con ustedes me reencuentro el martes que viene para, como cada martes, hacer Brotes Verdes. Chau.